que tú, y a veces pasamos por problemas y no tenemos la confianza de contárselo a otras personas porque pensamos que nos van a juzgar, y al final nadie tiene una vida perfecta. Todos tenemos que apoyarnos siempre en alguien, y dice la palabra de Dios que el hermano, el amigo en tiempos difíciles es como un hermano. Entonces yo les invito a que en este tiempo ustedes hagan esos lazos, aprovechen estos 2 días y busquen algún nuevo amigo, alguna nueva amiga, y hagan lazos. Y bueno, vamos a pasar al tema. Voy a predicar. ¿No se ve? Ok. Ya no se preocupen. Las cadenas ya están rotas, es como le titulé esta predicación. Y quisiera empezar contándoles una historia. Hace algunos años, hace más de 15 años, cuando fui a tramitar mi visa por primera vez, me acompañó un amigo, Ernesto. Los que han ido a tramitarla, pues bueno, saben que pasan a una entrevista, y cuando ustedes están en la entrevista, pues se pueden tirar el chisme de los que van pasando, ¿no? Y vas viendo cómo se la niegan a unos y a otros no. Cuando le tocó el momento de pasar a mi amigo, fue algo increíble para él, devastador, porque resulta que da el nombre de su papá y sale en el récord que él había ido a Estados Unidos sin tener visa, lo habían agarrado y había sido preso. Por lo tanto, a él le estaban negando la oportunidad de entrar a ese país. Y pues es algo triste, porque una infracción que cometió su padre, un error que tuvo su papá, él iba de una manera legal, una manera en la cual tenía un buen trabajo, iba a gastar dinero de manera honesta, y le negaron el acceso por algo que hizo su padre muchos años antes. Se decía ahí el récord que tenía 20 años de que habían encarcelado a su padre, y aún él iba a pagar, pues de cierta manera, esa condena. Y así nos pasa también en la vida espiritual, hermanos. Cuando ustedes se remontan, se ponen a buscar en su árbol genealógico 4 generaciones atrás, si a usted le gusta o no le gusta reconocerlo, hay 30 personas que intervinieron para que usted esté el día de hoy. Están sus padres, son 2, están sus abuelos, que son 4, tenemos 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Y en toda esa rama de personas, todas esas personas, sería muy inocente pensar que todos ellos se portaron bien, que ninguno practicó la hechicería, que ninguno fue a que le leyeran las cartas, a que ninguno fue a quizás que le hicieran alguna limpia. Entonces hay que ponernos a pensar 100 años atrás, ¿qué hicieron nuestros antepasados? Podríamos quizás preguntarle a nuestros padres, y ellos pues recordar lo que le dijeron sus padres a ellos mismos. Sin embargo, no nos vamos a poner a recordar cada pecado que hicieron. Sin embargo, podemos verlo reflejado y saber si existe alguna maldición que está tocando tu vida por cómo estamos viviendo nuestro presente el día de hoy. En Éxodo 34:7, lo busca en su casa, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. A lo mejor tú te preguntas, tú que ya todos tenemos más de 30 años, me imagino, ¿verdad? Estamos en una edad adulta. A veces podemos ver a nuestro alrededor y vemos que hay gente que está a un nivel quizás superior que nosotros, que le está yendo mejor en la vida, que tiene mejores relaciones, que tiene un mejor trabajo, y tú volteas a ver tu vida y ves que no has crecido, que sigues igual, con los mismos problemas, con los mismos amigos, dando vueltas en el mismo lugar, y te podrías estar reclamándole a Dios y diciéndole: Padre, me has olvidado, ¿por qué no se me da a encontrar un buen trabajo? ¿Por qué me tienes abandonado, empolvándome en un rincón? Y esto pudiera ser que estemos cargando una cadena generacional. ¿Qué es una cadena generacional, hermanos? Es un patrón negativo heredado
de nuestro trasfondo familiar que nos impulsa a comportarnos en formas dañinas. Maneras en que los pecados pasan de generación en generación. Quiere decir que si mis padres tuvieron a bien ir a buscar a una hechicera, abrieron puertas, cayó maldición sobre sus vidas y se está reflejando en nuestras vidas. No podemos a veces avanzar porque no lo hemos reconocido, no hemos podido quitarnos esa cadena que nos va siguiendo. En Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, hermanos, podemos ver que existe la bendición o la maldición a nuestra vida. Cuando alguien escoge la bendición, el Espíritu de Dios entra en su vida, se transmite a tus generaciones. Imagínate qué bendición eres para tus nietos cuando tú le dices que sí a Dios, cuando tú tomas un llamado, cuando tú le dices que sí al Señor para servirle en la obra. Estás ganando una bendición no solamente para ti, sino para tus hijos y para tus nietos. Va a ser algo, un impacto tremendo que tú vas a tener a través de las generaciones. Sin embargo, cuando alguien escoge la maldición y rechaza la vida, muchas veces podríamos decir, nuestros padres no tuvieron esta oportunidad que tenemos hoy nosotros. Nuestros abuelos menos, porque nadie les predicó. Ellos escogieron el camino de la maldad, hicieron iniquidades, y esas decisiones, malas o buenas, están repercutiendo hoy en tu vida. A lo mejor hoy tú puedes agarrar y decir: sí, es cierto, mi abuela era hechicera, mi abuela hacía limpias. Ninguno, bueno, yo sí, mi abuela se dedicaba a esas cosas, pero te tienes que dar cuenta que hicieron algo malo para tú pedir perdón a Dios, para tú entender que el patrón o por lo cual te estás comportando y no puedes crecer, puede deberse a eso. ¿Qué estás escogiendo el día de hoy? ¿Has escogido maldición o has escogido la vida? Yo creo que si estamos aquí es porque todos queremos escoger la vida para no solamente que nos vaya bien, o porque busquemos una paga de Dios, sino porque estamos buscando agradarle al Padre. Y aunque no seamos nosotros responsables de esos pecados que cometieron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, sí somos responsables del día de hoy decidir si vamos a seguir ese patrón, vamos a seguir esa cadena, o hoy la vas a romper. Entonces, vamos a ver en Éxodo 20, del 4 al 6. ¿Ya se ve? No, todavía no. Bueno, dice: no te harás imagen ninguna, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Desafortunadamente, hermanos, no nos gusta mirar al pasado, porque las heridas duelen, y más cuando nos marcaron directamente. Cuando hubo un padre que abusó, una madre que abusó, un abuelo que abusó, no nos gusta rascarle. Pero imagínense 50 años atrás, cuántas maldiciones no cargaron nuestros familiares, cuántas maldiciones no nos transmitieron a través de querer ellos tener una vida más fácil, querer que una persona les leyera las cartas, querer que alguien les hiciera una limpia, porque para ellos esas eran las costumbres que eran buenas. Sin embargo, no estaban conscientes que estaban en contra de la voluntad de Dios. En Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Primeramente, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos,
los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, todo esto aborrece Jehová. Y seguramente nuestros familiares cayeron en algo de esto, aunque no hubieran practicado la hechicería, o hubieran practicado ser asesinos, o hubieran hecho algo a gran escala, pero seguramente el chisme, seguramente el hablar mal contra Dios, blasfemar, algo tuvieron que haber hecho que nos está llegando a nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Hay dos maneras, y la primera es que la palabra nos revela cuando estamos viviendo una cadena de maldición generacional. En 1 Corintios 12:8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, Él te empieza a revelar cuando tienes algo mal, cuando hay que cambiar algo, cuando hay que barrer algo del corazón, del alma. Porque muchas veces, aunque tú no cometiste esos pecados, tu vida se empieza a contaminar. Y ahorita vamos a ver la segunda forma de encontrar o detectar que tienes cadenas de maldición generacional en tu vida, son los síntomas. Y en alguna de estas vamos a caer. La primera es pobreza extrema. Una cosa es decir, no tengo dinero, vivo con lo justo que el Señor me da. Pero otra cosa, hermanos, es cuando tenemos una pobreza en maneras que no podemos entender. Nos llega por aquí el pago y al otro día ya no tenemos dinero. Nos cae una bendición, no sé, te dan 5,000, 6,000 pesos y te los gastas. Y de la nada, y no dices, bueno, ¿y dónde se me fue el dinero? ¿Por qué? Porque tienes una maldición. La palabra de Dios dice que vas a vivir una vida en abundancia, no vas a pasar penurias. Cuando estás siendo víctima de la escasez, probablemente algo hay que arrancar de ahí. El segundo punto, hermanos, es la esterilidad. Hay muchas personas que, a pesar de que su condición para procrear está bien, no pueden quedar embarazadas, no pueden embarazar a sus esposas. Posiblemente también están arrastrando una cadena. Los fracasos constantes. ¿Cuántas veces no emprendemos un negocio, queremos abrir un changarrito y no se nos da, y vamos a hacer otra cosa, y así estamos, una tras otra, y todo se nos viene abajo? Dice Josué 1:8-9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, cuando las cosas nos salen mal sin ningún motivo aparente, es porque estamos arrastrando algo que tenemos que desechar de nuestras vidas. El cuarto punto son muertes constantes de maneras trágicas. Otra es enfermedades continuas o enfermedades hereditarias. Y eso, bueno, no hay que saber mucha ciencia. Cuando tus papás tienen diabetes, lo más probable es que tú tengas. ¿Tienen presión arterial alta? Pues seguramente tú también. Y es una enfermedad hereditaria, ¿no? Pero también podemos cortar por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no tienes paz, el punto número 6, hay gente que ni en la iglesia tienen paz. El Señor nos ha dado la oportunidad de tener pastorear una iglesia, y yo veo hermanos que durante la predicación están mueve el pie, moviendo la mano. Ya tengo un hermano que se para y se cambia de lugar, y cuando está llena la iglesia, pues lo que hace se sale y al rato vuelve a entrar, y pues ya estoy así, oye, siéntate por favor, porque me distraes a los demás, ¿no? Entonces no tienen paz. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que los está haciendo que no puedan escuchar de la palabra. Y algo muy importante que dejé para el séptimo punto: cuando tus antepasados fueron idólatras, hermanos, pasa algo curioso. Dicen los teólogos que hay gente, cuando cayeron en idolatría, les cuesta más atender la palabra de Dios.
les cuesta más concentrarse, les cuesta más estudiar la palabra de Dios. Y si tú caes en alguno de estos puntos, pues bueno, vamos a ver qué dice la palabra para tener fe, para tener confianza y saber que estas cadenas de maldición generacional pues no son tan malas como pudiéramos pensar. A lo mejor a la gente le gusta romantizar y darle poder a estas cosas. Ay, no, una cadena, pero no es cierto. Vamos a ver en Jeremías 31, 29, 33 lo que dice. En aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Otras versiones dicen tienen el dolor. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ya? Casi no se ve. Pero bueno, Jesús, hermanos, es el nuevo pacto. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos dio el regalo más grande a todos, nos dio la gracia. ¿Cuántos saben lo que es la gracia? Amén, ¿verdad? Bueno, pero en nosotros aún hay responsabilidad. Debemos crecer y madurar tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida espiritual. Y no es posible que a estas alturas, no sé si aquí hay alguien nuevo, todos ya son de casa. ¿Hay algo nuevo? Bueno, exceptuando los que vienen por primera vez, no es posible que a estas alturas, cuando tú ya tienes tiempo congregándote en una iglesia, una maldición generacional todavía te esté atacando y no te deje avanzar. Esto habla de tu madurez espiritual y de tu relación con el Padre. En 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, Él te hace libre de toda maldición generacional que hayan iniciado tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y tus tatarabuelos. En Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. ¿En quién estamos completos? En Cristo, hermano. Tú, cuando aceptas a Cristo, no te hace falta nada más. Tú puedes decir: Cristo me completa mi vida. No puedes estar tú pensando que todavía tienes que hacer algo más. Lo que tienes que hacer es agarrar seriedad, tener un compromiso con el Padre. Ya no podemos estar más en desobediencia, tenemos que caminar rectamente en sus caminos, y en ocasiones hay gente que no avanza porque esas cadenas generacionales no se han roto y no se van a romper porque no han nacido de nuevo. Pueden venir a la iglesia, pueden estar alabando, orando y estando todo el tiempo, pero no han decidido tener un cambio. El día de hoy podemos aprovechar este tiempo, estos 2 días en los cuales vas a tener esa bendición de escuchar a grandes hermanos que van a predicarles, van a estar trabajando en talleres, y traigan a memoria y vean todo eso que les estorba y todo lo que no han podido entregar porque no quieren tener ese compromiso. ¿Cuántos de aquí podrían decir: sí, he entregado mi vida, he querido morir a la carne y le he dado todo al Señor? Yo creo que es muy difícil. Cuando antes de que nos ungieran como pastores, tuve un problema muy fuerte. Hablé con el pastor Manuel Márquez y le dije: pastor, necesito hablar con usted. Está pasando una situación muy difícil en mi vida, no sé qué hacer. Y pues él solamente me dijo una cosa, me dice: hermano, pues es que tu vida no te debe importar. Tu vida,
ya la tienes que dejar a un lado, porque ya no vives tú, ahora vives para el Señor. Y cuando tú entiendes esas palabras, puedes creer de verdad que tú ya no estás, en mi caso, Harold, ya no tiene que ver las cosas que antes le interesaban al mundo. Y es muy difícil porque tú puedes tener sueños, puedes tener anhelos, pero cuando de verdad te entregas al Señor y ves primero por las cosas que son de la obra, todo lo demás lo haces a un lado creyendo que el Señor te va a proveer. Y cuando tú haces esa parte, cuando tú entregas eso, el Padre empieza a mostrarte qué es lo que está estorbando en tu vida. Y si tú tienes el valor, porque se trata de valor, hermano, porque es muy difícil entregar, y más cuando te afecta en tu bolsillo, más cuando te afecta en tus relaciones con los demás, que tú le digas: Padre, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, muéstrame qué está afectando mi relación contigo. Empiezan a salir todas esas cosas que a veces tú ya no te acuerdas que hiciste. A lo mejor no te acuerdas que jugaste la ouija, a lo mejor no te acuerdas que hiciste un pacto de sangre en la secundaria con algunos amigos, esas cositas que al Señor le estorban para que tú trabajes, para que Él trabaje en ti, perdón. En Romanos 6:1, 2, esta parte, hermanos, es para los que hemos querido cambiar y no lo hacemos. Dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo escribe de manera chistosa, dice: ¿qué pues haremos? O sea, ¿qué? Te está preguntando, te está confrontando con la palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir pecando? Entonces, ¿quieres seguir pecando para que la gracia sobreabunde? Y después te dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una vez que decidimos morir al pecado por la gracia de Dios, ¿cómo es posible que regreses otra vez a seguir haciendo lo mismo? Es complicado, ¿no?, explicarlo, pero aunque queremos, dice también Pablo, que lo que quiero hacer, no puedo hacerlo, ¿no? Quiero hacer lo bueno, pero pues no me deja la carne. Así estamos. Y un ejemplo clarísimo es: ¿cuántos de aquí están casados? Bien poquitos. ¿Cuántos no están casados? Los demás. ¿Cuántos tienen pareja? Ninguno. Hermanos, las cadenas generacionales, Ok, bueno. Supongamos que tengan pareja. Ninguno de aquí tenemos el don de abstinencia, yo creo. O habrá alguien que sí, pero... ¿qué pasa cuando tienes un novio y no te has casado? Vives en fornicación. Y como decía el versículo anterior, sigues pecando. Porque aunque tú vayas a la iglesia, yo he hablado con gente y te dicen: es complicado. Aún personas ya adultas, porque yo no tengo jóvenes en mi iglesia. La mayoría de hermanos que se congregan son hermanos mayores, son hermanos fácil de 40, 50 años, son otro tipo de jóvenes adultos. Pero a ellos, ¿qué les puedes decir? ¿Qué les puedes decir si es una persona que ya está hecha a sus 50 años y tiene novia? Y te dicen: ¿por qué no avanzo? ¿Por qué mi vida no cambia? Y le dices: deja esa relación que solamente te está haciendo fornicar, solamente te están haciendo pecar y pecar y pecar. Es que no puedo, es que pues yo así soy y pues tampoco me quiero casar. Entonces el patrón se está repitiendo, esa cadena generacional te está persiguiendo porque no has decidido romperla. Este es un ejemplo, porque pensé que pues tenían novios o novias. Pero bueno, solo un ejemplo, pero se puede aplicar a más cosas cuando uno quiere romper esas cadenas. Tienes que dar el paso. El Señor Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. No necesitas nada más que hacer un compromiso. En 1 de Corintios 7:9 dice: pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, no lo apliquen a que tienen novio o no. Aplíquenlo al pecado que les guste. Terminen con el pecado, porque es mejor terminar con ese pecado que estarse quemando constantemente. Y bueno, pues no tienen pareja, lo voy a brincar.
Hoy les invito a que tomen el Evangelio en serio, hermanos. Ahí, ya casi para cerrar, les voy a contar. Hay una historia que a lo mejor usted se la sabe. Había un padre, un señor, un hacendado rico, y tenía 2 hijos. El pequeño le dice: papá, mira, dame mi dinero, yo quiero vivir la vida. Yo, pues aquí sí, tus reglas, pero dame chance, ¿no? De yo salir y buscar mi propia onda. Aquí está muy aburrido. En Lucas 15, 14 al 17, nos dicen que después de estar viviendo su vida, después de estar experimentando, se le acaba el dinero, hay una gran hambre en la tierra, hay una hambruna, y pues acaba con el dinero que le había dado su padre, esa herencia que le habían adelantado. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense la humillación. Él era judío, la historia pues la está narrando el Señor Jesús. Era una persona de su misma nacionalidad. Tenían prohibido tener ese contacto con los cerdos y mucho menos criarlos. Ya de ahí era una humillación. En el 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos sentido así? Que hemos perdido todo, no nos hemos aprendido a conformar lo que el enemigo nos da, cómo nos tiene viviendo ahí en el lodo, abajo, sin que podamos salir adelante. La situación a veces no es favorable a nuestra vida. Estamos queriendo un mejor trabajo y no se nos da. Estamos queriendo una mejor situación en nuestra familia y no cambia. Tenemos problemas y problemas y más problemas. Y todo puede ser derivado, hermanos, de cadenas que no hemos sabido romper nosotros. No algo que hicieron mis padres, no algo que hicieron mis abuelos. Tienes tú esa responsabilidad. Vamos a ver, quiero que se imaginen por un segundo la escena donde este joven se encuentra tirado en el bar, tirado ahí en el lodo. Seguramente ese lodo mezclado de basura con estiércol, viéndose su reflejo, y él empieza a recordar lo que tenía en casa. Él empieza a ver lo que su padre le ofrecía. Así estamos nosotros. Hoy yo te hago reflexionar de esta manera. El Padre tiene grandes cosas, pero tú no has querido llegar. No es muy diferente la situación de ese joven al de nosotros. No nos hemos querido quitar esas cadenas. Dice el 17: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Hasta cuándo te vas a hartar de estar mendigando? ¿Cuándo te vas a hartar y te vas a querer sacudir esas cadenas? Hay un momento para todo en la vida, hermano, y llega un momento en el que te hastías de vivir y de tener esa vida que no te lleva a nada bueno. Esa vida en la cual no sobresales, esa vida en la cual siempre te den menos todos los demás, como en el equipo de fútbol, cuando eres gordito, en mi caso, siempre te escogen al último, y porque eres malo, ¿no? Así nos podemos llegar a sentir. Y fíjese, en el 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio, y su padre fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El Padre te está esperando. Él ansía que regreses a casa sin importar si ya te gastaste todo el dinero, si estás roto, si estás herido, lastimado. Él a la distancia te ve y dice: ahí viene Rodrigo, ahí viene Axel, ahí viene Harold, ahí viene mi hijo amado, ¿no? Entonces, imagínense cuánto tiempo este muchacho tardó en armar una disculpa para su padre. Dice que le empezó a decir: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Pero imagínense, para
de pensarlo a hacerlo, ¿no? Yo no creo que, ya veo que estoy aquí en el chiquero, bueno, ya me voy a regresar con el Padre. No, han de haber pasado algunos meses, algunos años para decir y reflexionar, y que se hubiera cansado, porque a veces no nos cansamos de nuestra situación y no agarramos el coraje para cambiar. Él tenía un arrepentimiento genuino, y es algo maravilloso lo que hace el Padre. El Padre no le pide la explicación que él estaba ensayando. Él había ensayado, yo creo que con las mejores palabras, y adornando y diciéndole, voy a decir esto a mi Padre para que me perdone. ¿Y qué hace el Padre? Dice, muchacho, ¿de qué hablas? Cállate, ven, dame un abrazo. Y le dice a los criados, mátenme al becerro gordo, póngale un anillo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Padre no ve tu condición en la que llegas. Él no ve esas cadenas, esos pactos que hicieron tus familiares cuando tú estás ya arrepentido. Tú los echas abajo cuando das ese cambio. Y tú sabes la historia, este regalo maravilloso que nos dio Jesús hace más de 2000 años. Él murió por ti, por mí, por toda la humanidad. Y esa gracia inmerecida que nos da el Padre es algo que no se puede explicar. Es algo que con solo tú arrepentirte de corazón y venir a Él te perdona. Cada domingo lo podemos experimentar cuando vamos cargados a la iglesia. Pero espero que no se moleste nadie por lo que les voy a decir, pero quiero que sí se incomoden, hermanos. El problema que tenemos es que el domingo vamos buscando la redención del Padre, vamos diciéndole, Padre, ya mira cómo estoy, ya no aguanto más. ¿Y qué pasa el martes o el miércoles? Otra vez, hermanos, ya estamos en los chiqueros. Ya estamos ahí porque nos gusta el pecado. ¿Y cómo vas a romper esas cadenas si no sales del pecado? Si no cambias, si tu vida es igual. Si voy a la iglesia, alzo las manos, me sé todas las alabanzas, sirvo, pero fuera de cuando nadie te ve de la iglesia, sigues siendo el mismo. No esperes que una cadena de maldición generacional se vaya a romper en tu vida si no has hecho el compromiso con el Padre. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Jesús quiere que tengas una vida nueva, que dejes el pasado atrás. No te está diciendo, a ver, vas a tener una vida en la cual te puedes traer una maleta con lo que más te gustaba. No, deja todo y yo te voy a dar una nueva carga. Dice la palabra que te va a dar un nuevo yugo, ¿no? Ligero, dice, ligera es mi carga. Entonces, Él ha planeado cosas grandes, cosas maravillosas para ti. Yo lo puedo ver cada vez que puedo voltear hacia atrás, hacia el pasado, y puedo hablar con mi esposa y le comento, ¿te acuerdas cuando hacíamos esto? ¿Te acuerdas cuando hacíamos el otro? Y te acuerdas de las cosas que el Señor nos ha quitado, que en un principio nos dolían, y podemos ver, bueno, sí, pero ahora el Señor nos ha bendecido de otra manera. El Señor nos ha llevado a hacer cosas y a tener bendiciones que nunca nos pudiéramos haber imaginado hacerlas por nuestras propias fuerzas. Entonces en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, ¿qué es una vida en abundancia? Una vida digna de vivir. O sea, tú no puedes andar como hijo de un rey, como hijo de Dios, mendigando, ay, que me paguen un poquito más del mínimo, ¿no? O que me den seguro social. No, pregúntate por qué estoy en esta condición. ¿Qué quiere el Señor de mí? A lo mejor quiere que sirvas más en la iglesia, quiere que te busques más de oración, que busques más asistir a la iglesia, que busques más desarrollar un ministerio, para que tú puedas despegar, que tu vida cambie exponencialmente. A mí me pasó que cuando tuve una temporada en mi vida que tenía un trabajo en el cual me pagaban a la quincena 2,400 pesos. Era lo mismo antes y ahora siento que era igual de pobre, era muy poquito. Sin embargo, cuando yo empecé a servir en la iglesia,
me tocó una etapa en la cual yo tenía que servir 3 servicios seguidos. Y bueno, yo nunca dije que no al Señor. Y el Señor me estuvo ahí capacitando para lo que venía después. Entonces, tú no veas ningún ministerio como poco, tú no veas ninguna obra que hagas para el Señor, ni la tengas en poco, porque Él quiere que tu vida cambie y tu vida sea una vida en abundancia. Dice que no vas a ser libre de las tribulaciones, pero que Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Y cómo hay una victoria, hermanos? ¿Cómo se obtiene la victoria? Peleando. Si tú no peleas, si tú no agarras coraje y tú no dices, sí es cierto, lo que tengo me estorba, voy a pelear contra eso, pues nunca vas a tener esa victoria. Nunca la vas a poder alcanzar. Pero la pelea no la haces tú. La pelea la hace Cristo. En Juan 16:33 nos lo dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú no lo has hecho, no está en tus fuerzas, no está en ti. Por más que te esfuerces, por más que trabajes, te afanes, la victoria solamente la da Cristo. Y esas cadenas generacionales, hoy yo te puedo asegurar que Cristo ya las venció, ya están abajo. Pero entiende que no eres tú el que lo hizo Él. Ahí en la cruz del Calvario Él ya rompió esas cadenas, solamente te toca poner de tu parte, tener esa confianza y soltarte a la voluntad del Padre. Y digo confianza, hermanos, porque a veces sabemos lo que hay que hacer y pues queremos seguir nosotros en nuestras fuerzas agarrándonos, como cuando te subes a una montaña rusa, ya que crees que si te agarras no te vas igual, lo mismo. Entonces, pues no te agarres, el Señor es la baranda, Él no te va a dejar caer. Y bueno, ponte en pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que a partir de hoy hagamos un nuevo pacto con Él y nos decidamos a estar en un compromiso real y a su servicio. Cierra tus ojos, si quieres levanta tus manos y primeramente vamos a pedirle perdón a nuestro Señor. Padre, te pido que en esta hora, Señor, tú mires a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, mires mi vida y nos traigas a memoria, Padre Santo, si hemos cometido algún pecado. Tráenos a memoria si hemos hecho alguna iniquidad.